civilización tecnológica gracias a que nuestros residuos contienen clorofluorocarburos y lo que hacen ahora es analizar ese registro. Y se han conseguido con una beta o línea de roca que tiene 56 millones de años de antigüedad y revela que en esa era había más carbono en el sedimento del que se supone debía haber, y de repente hubo un colapso geológico. ¿Cómo explicar esto sin alegar que debió haber algún tipo de civilización no humana que lo causó? La evidencia es muy clara. Algunos arqueólogos y geólogos también señalan al descubrimiento de artefactos extremadamente antiguos como prueba adicional de que hubo civilizaciones en la Tierra mucho antes de que hubiese humanos. Uno de tales objetos es el llamado artefacto de Kinney, descubierto en Texas en 1936. Era un martillo prehistórico, si se quiere, pero con parte del mango aún en su lugar, y todo dentro de una roca muy vieja. El artefacto fue encontrado en la formación Travis, dentro de una piedra de arenisca que suele tardar unos 140 millones de años en formarse, lo que indica que el martillo tiene 140 millones de años de antigüedad. Pero ¿de dónde salió? ¿Quién estuvo aquí hace 140 millones de años? Se han hallado numerosos fósiles y reliquias que desafían nuestra concepción del tiempo. Algunos hallazgos se han hecho en la zona de Andalou, en Utah, como aquella pisada de 200 millones de años. Y constantemente se encuentran más piezas, más objetos que sugieren que es probable que hubiese una civilización aquí mucho antes que la humanidad. Si sucediera que, a consecuencia de algún cataclismo, ya sea de índole climática o de la inclinación del eje terrestre, o de la fulguración solar o algo así, o hasta algo como una guerra o algo así, y no quedara casi nadie con vida, pasadas 3 o 4 generaciones, nadie recordaría lo que había en el planeta hace unos 100 años. Es muy posible que una cultura como la nuestra ya haya existido y no quede nada de ella. Entonces, la historia y la arqueología en sí mismas apuntan a que hubo formas de vida en la Tierra mucho antes que los humanos. La pregunta es, ¿de dónde vinieron? Yo creo que hemos sido visitados por montones de razas extraterrestres. Algunas aterrizaron, otras no. Algunas se quedaron, otras se fueron. Unas en tierra, otras bajo el agua. Somos una colonia. Podría ser cierto que mucho antes de la era del hombre moderno, otras especies inteligentes, posiblemente de otros planetas, poblaron la Tierra. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y se apoyan en las enseñanzas de la Cábala como evidencia de que algunas especies previas a la humana también coexistieron con la humanidad. Un ejemplo puede hallarse en el libro del Génesis de la Biblia, con la criatura descrita en el jardín del Edén como la serpiente. La serpiente no solo hablaba, sino que también se erguía. Tenía brazos, piernas y claramente intelecto. Es la descripción de una raza preadámica, terrestre y reptiliana. Una noción que hace eco en las leyendas y enseñanzas de culturas de todo el mundo. Es decir, una de las grandes civilizaciones preadámicas de la Biblia era reptiliana. Y se trata de los llamados serafines. Si la representación en el jardín del Edén es la de una raza previa a la humana, ¿significa eso que ésta continuó habitando la Tierra tras la llegada de los primeros hombres? Bien podría ser que hay una raza plenamente evolucionada de reptilianos, llámese serafines, llámese como se quiera, que habían logrado civilizar el planeta y organizar la vida en él. Cuando los humanos vinieron a la Tierra, los reptilianos se dieron cuenta de que no convivirían y se refugiaron bajo tierra. ¿Podrían ser ciertos los ancestrales recuentos de otras especies inteligentes que compartieron el planeta con la humanidad y luego migraron a reinos subterráneos?
Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que la evidencia puede hallarse en numerosas tradiciones antiguas que describen no solo mundos subterráneos, sino también a los muchos seres extraños que residen en ellos. Durante siglos, el místico texto judío llamado Zohar ha sido una fuente de enseñanzas secretas y sabiduría esotérica. Pero la idea de que hay reinos habitados dentro de la Tierra no es una noción exclusiva del Zohar. Puede hallarse en los textos antiguos de numerosas culturas alrededor del mundo, como el Vishnu Purana de la India. Escrito hace cerca de 2000 años, el Vishnu Purana describe múltiples dominios existentes en lo profundo de la Tierra. En la India se habla de un lugar llamado Akala, que se halla bajo la superficie de la Tierra, y sucede que contiene varios reinos subterráneos que se creen están habitados por criaturas inteligentes. De hecho, sus hábitos están nutridos de relatos de civilizaciones de la parte interior, además de su y la reconocida mitología griega. Todo es muy similar a las historias de los Dua de Danann. Los antiguos textos irlandeses cuentan cómo los Dua de Danann arribaron en aeronaves como sombras. Descendieron de los cielos, envueltos en niebla, con toda clase de artilugios tecnológicos, y fueron, se dice, los gobernantes de Irlanda por mucho tiempo, hasta que los irlandeses modernos llegaron a la isla y hicieron un pacto con los Dua de Danann, en el que, según la leyenda, estos tendrían que refugiarse bajo tierra a vivir en un mundo subterráneo. Hay otro relato en los textos sumerios. Los Anunnaki, su nombre lo dice, son dioses del cielo. Uno de ellos, Inanna, viaja al inframundo. Así que estos dioses, aunque venían del cielo, terminan bajando no solo a la tierra, sino hasta dentro de ella. Un concepto entre diversas culturas. Muchas culturas ancestrales explicaban que los seres que vivían dentro de la Tierra no eran de la misma naturaleza física que los humanos y tenían la habilidad de desplazarse sin problema entre nuestra realidad y la suya. En la cultura islámica existe el concepto de los jinn, término del que proviene la palabra genio. Seres que no son presencias angelicales, sino con categoría propia, no humanos, no divinos exactamente, sino algo en medio que pueden viajar de este mundo a otro y de vuelta, que a veces causan problemas y a veces ayudan a la gente. Se sabe que son originarios de los dominios del interior de la Tierra, y los cuerpos de los jinn están hechos solo de fuego y aire. Y pudiésemos pensar que son seres espirituales, pero nuestra tradición indica que no es el caso. Al igual que los hombres, se cuenta que comen, beben, procrean sexualmente y mueren, aunque son capaces de hacerse invisibles. Con mano dura contra los criminales, Venezuela logró salir de las manos de las bandas. Los homicidios bajaron de 75 por cada 100.000 habitantes al mes a apenas 2. Logro de Maduro, logro de Venezuela. Mientras que muchas tradiciones hablan de seres antropomorfos que habitan en los reinos interiores de la Tierra, el Zohar dicta que, bajo la superficie, residen toda clase de entidades, algunas, de hecho, híbridas entre varias criaturas. El Zohar nos enseña que existen seres híbridos viviendo allí abajo, algunos de los cuales son mitad humanos, mitad animales. Hay seres con cuerpo de hombre y cabeza de león o cabeza de toro. Cosa que hace alusión a las antiguas mitologías y leyendas. Los seres híbridos descritos en el Zohar, que aparentemente descendieron a la tierra interior, también aparecen en otras tradiciones ancestrales como criaturas que alguna vez deambularon por la superficie. En el antiguo Egipto hay registro de seres híbridos, incluyendo a Sot, el hombre ave,
a Sekhmet, la diosa leona, y a Anubis, un humanoide con cabeza canina. También tenemos a los sátiros de la mitología griega, en parte humanos, en parte cabras. En Sumeria se hablaba de tritones y sirenas, así como de seres mitad humano, mitad serpiente. En la India, el dios más popular es Ganesh, de cuerpo humano y cabeza de elefante. Además de albergar híbridos, se piensa que el interior de la Tierra es el hogar de criaturas de fantasía que desde siempre han formado parte de mitos y leyendas globales. Según las antiguas enseñanzas, la tierra interior está habitada por verdaderos dragones, de los que se habla en el libro de Job. El ave fénix, que arde hasta las cenizas en su nido para luego resucitar. Tal como indica el libro de Job, también vive en el interior de la tierra. Y se dice que hay unicornios reales, vivos hoy en día en la tierra interior. Es posible que estas entidades del interior de la Tierra que aparecen y reaparecen en una tradición tras otra, en realidad fueran atestiguadas por nuestros ancestros miles de años atrás. A lo largo y ancho del mundo vemos representaciones en grabados antiguos, ancestrales, etc. Y no importa. Por todo el mundo. Mientras más retrocedemos, más reales se vuelven estos relatos. Las culturas ancestrales tienen que haber podido ver a esos seres, o de otro modo, ¿por qué habría el hombre de retratarlos desde los inicios mismos de la lengua escrita? El Zohar, junto con otros relatos que hablan de seres inteligentes y criaturas fantásticas residiendo en la tierra interior, fueron escritos hace muchos siglos. Si tales historias son más que simple mitología, ¿seguirá habiendo entidades habitando el núcleo terrestre hoy en día? Tal vez puedan hallarse más pistas si examinamos los reportes más actuales de encuentros con extraños seres que emergen de cuevas. Provincia de Quang Binh, Vietnam, 1991. El leñador Ho Can descubre un misterioso acceso a una cueva de montaña oculta por denso follaje selvático. Los acantilados que conducen a la entrada son tan empinados que no le permiten explorar mucho más, pero no olvida la ubicación. Casi 2 décadas después, la Asociación Británica de Investigación de Cuevas finalmente explora la caverna. Y lo que el equipo descubre es sorprendente. Es la cámara subterránea más grande del planeta. No es un simple cañón. Es todo un mundo bajo Vietnam. Adentro de la cueva hay incluso un antiguo bosque, un flujo de agua que no es una laguna o un riachuelo, sino un río de verdad. En el interior de la caverna hay un ecosistema entero y en crecimiento. Y es tan profundo que parece ser la entrada a toda una realidad alterna. Este insospechado personaje tiene un estimado de 3 millones de años de antigüedad. Se extiende bajo tierra por más de 9 kilómetros y los numerosos puntos en que el techo de la cueva ha colapsado permiten el paso de luz solar, resultando en el crecimiento de árboles y otras formas de vegetación. Pero de acuerdo con los residentes de la zona, lo más notable de la gruta de Son Dun son las extrañas criaturas que muchos aseguran viven dentro de ella. Los residentes locales dicen haber visto seres antropomorfos como reptiles emergiendo de la gruta de Son Dun y creen que los seres de hecho viven en lo profundo de la caverna. Lo fascinante aquí es que esos seres antropomorfos, como reptiles, se asemejan a los serafines o serpientes aladas de la tradición cabalística, los mismos serafines que según la cábala fueron a vivir en la tierra interior. Es posible que los reportes de reptilianos en la gruta de Son Dun sean encuentros con seres del interior de la Tierra. Aunque suene demasiado increíble para ser cierto,
Hay reportes hechos durante la guerra de Vietnam en los años 70, en los que soldados estadounidenses se toparon con lo que describieron como lagartos hervidos que vivían en cuevas. Y las historias de seres reptilianos ocupando cavernas subterráneas pueden encontrarse a nivel global, inclusive al otro lado del mundo, en Cusco, Perú. Por todo el Perú, en las cercanías de Cusco en particular, hay muchas historias sobre un sistema de túneles que tiene que ver con una deidad, como serpiente alada llamada Amaru. Las propias autoridades peruanas decidieron que era muy peligroso que la gente ingresara a esos túneles, así que ubicaron todos los accesos que pudieron hallar alrededor de Cusco y los cerraron. Es un relato bien documentado de la historia del Perú. Si bien ha habido numerosos reportes en todo el mundo de reptilianos humanoides, hay otra entidad de la Tierra interior descrita en el sol, que es avistada con incluso más frecuencia en tiempos modernos. De acuerdo con la literatura saónica, hay seres dentro de la Tierra con grandes ojos negros y una nariz que no es más que 2 oscuros hoyuelos en el rostro, lo que se corresponde con lo que hemos visto o escuchado mencionar, por ponerle un nombre, ETs. Hay abundante evidencia de que estos seres que creemos que vienen de otro planeta no son extraterrestres, sino que provienen de nuestra propia Tierra. Las entidades de estos lados, que los psicólogos comúnmente denominan grises, son los seres que los llamados abducidos reportan con mayor frecuencia, asegurando en muchas ocasiones haber sido trasladados a bordo de aeronaves en forma de platillos. Podrían los llamados platillos voladores, tan a menudo citados en la actualidad, no venir del espacio exterior, sino del interior de la Tierra. En la opinión de algunos teóricos de los antiguos astronautas, esta noción es apoyada por los cuantiosos recuentos sobre ovnis que desaparecen al tocar tierra, a veces al volar directamente hacia una montaña. De hecho, uno de los primeros avistamientos de ovnis registrados involucra a todo un escuadrón de vehículos que parecieron entrar a un volcán. Uno de los primeros avistamientos modernos de ovnis fue registrado en junio de 1947 por Kenneth Arnold. Él estaba pilotando su avioneta privada cerca del monte Rainier en Washington cuando percibió unos destellos de luz que muy pronto identificaría como un escuadrón de lo que él describió como platillos voladores del cielo. Los Adams, otro volcán que también ha sido sede de muchos avistamientos de ovnis. Es posible que el monte Rainier y el monte Adams sean puntos de ingreso utilizados por estos objetos hacia otros dominios. El que aquellas aeronaves entraran al monte Rainier y o al monte Adams no les parecería inusual a los expertos en ovnis. Alrededor del mundo, montañas como el pico Bugarage al sur de Francia o el monte Mussini al norte de Italia son lugares donde se reportan avistamientos de ovnis entrando en ellos. Las montañas, en las tradiciones ancestrales, a menudo se ven vinculadas con entradas a reinos de la tierra interior, siendo el más reconocido el legendario rey de Shambhala, que tanto hindúes como budistas identifican como el hogar de los dioses. Muchos opinan que el acceso a este paraje subterráneo se encuentra entre las ruinas del reino perdido de Guge, sobre el monte Kailash, en el Tíbet. Shambhala aún se cree y es gobernada por reyes que viven por cientos de años. Cuenta con tecnología maravillosa, electricidad, aeronaves y, además, parte del mito sobre Shambhala es que son los guías de la humanidad, que es lo que creemos de los alienígenas. Algunos han sugerido que Shambhala, la ciudad oculta, se halla en el monte Kailash o cerca de allí. Google, muy próxima al monte Kailash, es una extraña fortaleza construida encima de una montaña piramidal.
Y ese bastión de Kuge tenía toda clase de túneles y escaleras escondidas que conducían bajo tierra y se perdían dentro de la montaña. De manera que cuando los arqueólogos ingresaron, quedaron asombrados ante el hecho de que Kuge parecía ser un portal hacia lo profundo de la tierra. Lo que la gente especula es que si se avanza lo suficiente por esos túneles bajo tierra, eventualmente se llegará a esa ciudad escondida de Champú.